¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, Perfecto. Pues para mí es un gusto poder saludar al licenciado Ricardo Pucio y a ti, presidenta. Qué bueno que se da este trabajo de Parlamento Abierto, pues saludar a todos los legisladores, así como también a los CIPINAS estatales, municipales y autoridades en general que nos acompañan en este trabajo de Parlamento Abierto, en el tema de la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Pues yo únicamente comentarles tres propuestas referente a temas. Uno de ellos es que pues tenemos que impedir que la crisis de la pandemia se convierta en una crisis de derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. El CIPINA tiene que redoblar esfuerzos para restituir su derecho a una vida libre de violencia, porque hay mucha información de que el maltrato, la discriminación se incrementó durante el confinamiento obligado por la pandemia. El confinamiento todavía no se acaba, pues al menos todo junio y julio no habrá clases y muchas familias siguen guardándose en casa. Por lo tanto, hay que aumentar los apoyos, el seguimiento, la vigilancia para que el CIPINA, las procuradurías atiendan rápido a las llamadas de auxilio sobre violencia de niñas, niños y adolescentes. También hay que aplicar un mecanismo para que las procuradurías y en los números de emergencia se les crea a los niños y adolescentes, que todos estos funcionarios se capaciten y mentalicen para entender que ellos pueden denunciar que son víctimas de violencia y atenderlos rápidamente. Deben de estar listos equipos de profesionales para ir a los hogares, atender a las víctimas, a sus familias, para cuidar su integridad y evitar los daños físicos y a la salud mental de niñas, niños y adolescentes, que se optimicen y amplíen los refugios para los casos necesarios. Una segunda propuesta. A mí me preocupa la forma en que niñas, niños y adolescentes puedan verse afectados en su derecho a la educación. Han sido muchas semanas de confinamiento en las cuales han perdido la rutina de asistir a la escuela, socializar con compañeras y maestros. Entonces, me parece que el CIPINA puede tener un papel más activo en la Secretaría de Educación Pública para que se garantice el aprendizaje y que que esto ha sido obligado por la pandemia, no vulnere el derecho a la educación de calidad de niñas, niños y adolescentes. En lo inmediato, es muy importante garantizar que el regreso a clases sea seguro, por lo cual solicito que CIPINA vigile que en las escuelas se cuente con todos los insumos para evitar contagios de COVID-19, que haya agua, jabón, gel antibacterial, termómetros y protocolos adecuados para vigilar que la epidemia no entre a las escuelas. También es necesario que la CIPINA impulse la reparación de la infraestructura, que impulse la reparación de la infraestructura escolar para que las escuelas cuenten con servicio de agua, drenaje, baños, electricidad, porque este es el momento para reparar todo eso y que nuestras niñas, niños y adolescentes ejerzan su derecho a una escuela digna, a una educación de calidad, sobre todo en las escuelas rurales e indígenas, por razones de elemental justicia. Una tercera propuesta, pues, es el derecho a la salud, ya que tenemos que estar atentos a todos los daños que la crisis de la pandemia puede causar a niñas, niños y adolescentes. Desde luego hay que cuidar y atender los casos de COVID-19 y garantizar que ellos tengan prioridad en la atención médica, observando el principio del interés superior de la niñez. Creo que el CIPINA también debe vigilar que no se suspenda la atención de otras enfermedades, como diabetes, cáncer, enfermedades respiratorias, cuestiones de discapacidad que padecen niños y adolescentes. Es cierto que ahorita el sistema de salud está concentrando esfuerzos en combatir el COVID-19, pero debemos asegurar que eso no impida atender las otras enfermedades. Así también sabemos que la UNICEF dijo que la pandemia puede tener efectos negativos como es el estrés, la angustia, el miedo, la ansiedad, la desesperación, la incertidumbre que han vivido niñas, niños y adolescentes. Por eso creo que el CIPINA puede coordinar esfuerzos junto con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública para vigilar y atender los problemas de salud mental que se presenten. Y pues finalizo con hacer este comentario referente a las 11 acciones que nos presentó el licenciado eh, Ricardo Bucio, y que pues aquí es de tema fundamental que exista la corresponsabilidad.
la corresponsabilidad dentro de lo que son los gobiernos federal, estatal y municipal. Entonces, ahí sí me gustaría que se siga trabajando de manera en conjunto desde los gobiernos y pues en coordinación junto con las procuradurías, con los alcaldes, con los DIF, para que se le dé atención urgente a las denuncias correspondientes que existen en el maltrato o violencia de los derechos de niños, niños y adolescentes. Y pues preguntarle también al licenciado Ricardo Bucio que qué avances hay en el estado de Chiapas sobre la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Yo soy del estado de Chiapas, originaria de San Cristóbal de las Casas. Entonces me gustaría también saber qué avances hay en ese tema de protección de niñas, niños y adolescentes en el estado. Gracias.